Buenas noches, amigos. Vamos a hablar, antes de continuar con el libro de Nuevo Orden Mundial Alien de Len Kasten, el segundo capítulo, quería hacer este directo para dar un pequeño repaso, o más bien sensibilizar al público general de la agenda alienígena Borg que están preparando para la raza humana, y para esto conectaré a varias fuentes de los autores que hemos leído, incluso Kurt Baker, la persona que fue abusado de pequeño por estas sectas satánicas, con bastante información que hemos sacado a partir de sus generosos libros. Pero no sé si ustedes sabían, y la vez anterior me referí un poco a la serie de Star Trek, esta serie donde el capitán Picard viaja por el mundo al bordo de la Enterprise. No sé si sabían que el autor del guión de la saga de Star Trek, fue una serie que se popularizó por allá en los 80s, el tipo era masón grado 33. Antes, esta información no había salido a la luz, o sea, era una información que no se pensaba, o sea, en los foros, si ustedes buscan la información sobre la afiliación masónica, déjenme ver el nombre del autor, déjenme ver el nombre de esta persona, que es el que hizo los trabajos y también estaba conectado con el gobierno de varias formas, ¿no? De hecho, fue un veterano de la guerra en Vietnam, etcétera. Entonces estaba conectado en el complejo militar industrial y tenía contactos en Hollywood que de pronto tomaron sus guiones y los popularizaron. O sea, ascendió en Hollywood como la espuma, claro. Le aceptaron los programas piloto de su guión, Star Trek, y se convirtió casi en pues hasta la fecha se siguen haciendo remakes de culto. Y para esto pues vamos a traer lo que hemos estado hablando sobre la programación predictiva en muchos de estos análisis que hacemos, ¿no? Esta persona se llama, a ver, déjenme ver el nombre del, pues director no es, pero sí, es Gene Roddenberry. Tiene un nombre muy estrafalario. Gene con G, E-N-E, Gene Roddenberry. Es el autor de la saga de Star Trek Nueva Generación, que por cierto su simbolismo masónico queda ya aclarado. Vamos a aclararlo conforme pase el directo. Pero también mucho de todo lo que está hablando estaba diciendo la verdad. Toda la programación predictiva de la serie de Star Trek es más profunda de lo que parece. Es como un guión de lo que quieren hacer los Illuminati y de lo que ya tenían en ese tiempo las cuestiones del programa espacial secreto. O sea, estas personas saben todo. Otro que sabía de lo que estaba hablando era Stanley Kubrick, ¿no? También en su serie Odisea en el Espacio 2001 sabía los problemas de la inteligencia artificial. Ustedes vieron la película, no nada más la de Ojos Bien Cerrados, que fue por la que al final no soportó Hollywood tanta exposición, sino por la de Odisea creo que fue la última que hizo, la de Ojos Bien Cerrados, corríjanme si me equivoco. Y después de esa lo eliminaron. Pero la otra, la de Odisea en el Espacio 2001, pues habla de los problemas de la IA sintiente. Y es ahí a donde estamos yendo. Pero es más insidioso de lo que parece, de lo que a primera luz parece. Es mucho más profundo el hoyo del conejo, y la verdad es que Neo de la película de la Matrix se queda atrás. Y esto es una cuestión, es una constante. Todos sabemos que nos están llevando hacia el ser humano, de implementar chips en el cerebro, de que nos adaptemos a lentes de realidad virtual que primero se pretenden ser físicos y después van a ser biónicos. O sea, uno los va a tener por dentro, los va a poder activar con un movimiento de la mano en la cabeza, se va a poner disociar, va a poder ser el hombre del milenio. Y este es el problema, esa es la trampa, porque he aquí, bajo el guión de la cuestión de Gene Roddenberry, que habla de la agenda Borg y de la serie de Star Trek de la agenda Borg, eso es lo que han hecho realmente, o sea, es lo que han hecho los reptoides a través de las muchas galaxias que conquistan.
y muchas galaxias que conquistan tienen estos sistemas financieros que poco a poco van apoderándose y ponen a títeres en el poder, a gobiernos que ellos les dan las llaves del reino y ellos controlan todo el reino, mientras los demás viven prácticamente en la edad de piedra, como el ser humano que vive en la edad de piedra a pesar de su larga historia que no ha podido ascender más, a seguir con este sistema del 90% pobre y 10% rico, los aristócratas satánicos en la cúspide del poder y los países petroleros teniendo todo para ellos. Estoy hablando de la élite Illuminati de Oriente Medio, de Medina en Afganistán, donde se forma el ojo que todo lo ve Illuminati. Vamos a leer los comentarios antes de empezar el análisis profundo que quiero decir. Claudio Infante, hola Marco, que estés bien, gracias por compartir con nosotros, te veo desde Australia. Muchas gracias Claudia, abrazos a el lejano país de Australia, pero hermoso país también, ¿no? mucho mar, etcétera. Una privilegiada Claudia Infante. Dago Mitz, Amadeus Mozart era masón. Pues mira, no sé si será masón, no tengo información, pero era un tipo muy inteligente. Dio su primer concierto, creo que a los 9 años de edad, ya estaba haciendo un concierto. Escribió a los 8 años sus sonatas. Una cosa tremenda la inteligencia de ese personaje, Amadeus Mozart, que por cierto les recomiendo escuchar a Mozart para relajarse, es muy buen ejercicio, ¿no? Y por último, Alicia Sánchez, buenas noches Marcos, saludos Alicia Sánchez, buenas noches. Y saludos a Joel hasta la Ciudad de México. Que por cierto, hoy en la Ciudad de México fue la marcha del 2 de octubre, que pues claramente ahora con el gobierno de izquierda en el poder, pues pierde un poco más de sentido la marcha, porque ya es algo que, bueno, que no se debe de olvidar, obviamente, se debe de seguir manifestando, pero no era la misma tensión cuando estaban los gobiernos corruptos e hipócritas de la derecha mexicana, ¿no? Muy bien, vamos a hablar entonces de la agenda Borg. La agenda Borg, para que vean los paralelismos, y este es el guión de a dónde nos quieren dirigir los poderes que no deben de ser. Escúchenlo con mucha atención, porque es impresionante el nivel de maldad de estos seres abyectos. Y una vez que esto se implemente, no va a haber marcha atrás. No va a haber marcha atrás. El ser humano va a quedar atrapado en la trampa de la Matrix, que también tiene paralelismos, por cierto, con la película de Neo de la Matrix, de esta película que salió creo que en el 2001, también no recuerdo bien, pero fue un hito en las historias cinematográficas y en la conspiración. La agenda Borg y el proceso de asimilación humano hacia la maquinaria alienígena. Los Borg son personajes ficticios del universo de Star Trek. Son una civilización de humanoides de diversas especies alienígenas que combinan lo sintético con lo orgánico, lo que les da mejores capacidades mentales y físicas. Las mentes de todos los Borg están conectadas por implantes corticales a una colmena, una mente colectiva, controlada por la reina Borg, quien es capaz de suplantar las identidades individuales y los sentimientos personales de sus súbditos, por el placer que causa la liberación del ego a través de neurotransmisores psicotrópicos que les abre las mentes a lo transpersonal, siendo la reina Borg la que domina el ámbito transpersonal. Voy a hacer una pausa rápidamente para decir que esta IA, estas máquinas de inteligencia artificial, ya hay varias. De hecho, Fritz Springmeier, el gran autor de Linajes de los Illuminati, habla de una máquina que está en Alaska, una gran máquina que tú le haces una pregunta. Estas existen desde los 70s, 80s, no crean que son nuevas. Al público borrego en general, pues obviamente hoy está saliendo todo, porque la revelación suave, por ciertas cuestiones que ocurren en el cambio de viraje de la élite mundial, el orden multipolar, salen y surgen. De hecho, en China ya están trabajando con la 10G, ya tienen drones que te hacen las entregas, autos que se manejan solos, bastantes cosas, robots que te sirven en la mesa, pero Occidente es otra cosa, sigue estando ahí. Poco a poco se va abriendo paso esta agenda insidiosa, pero esto ya existe en las bases subterráneas de los militares, en los planetas de la Luna, en las bases de la Luna. De hecho, ya hemos hablado, en Marte hay una gran inteligencia artificial que todo lo controla. A los seres humanos esclavos, que no sé si seguirán en Marte, pero creo que Marte está siendo
Hay bases subterráneas donde tienen humanos esclavos en Marte, según la información de Fritz Springmeier y otros. Y hay una inteligencia artificial que conoce todos tus pensamientos, o sea, tus pensamientos te los está leyendo. Y hay lo que es, al igual que la película de Minority Report, donde sale Tom Cruise, que ya saben cuál va a ser el crimen de pensamiento antes de que se cometa y quién tiene la intención de ir hacia ese rumbo. Entonces, esto ya es real. Continúo. Dice, ellos los convierte en drones. Lo que piensa un Borg lo comparte con todos los Borg de la colmena. Gracias a esto, si un Borg muere, otro lo reemplaza con el conocimiento del Borg anterior y pudiendo terminar una tarea sin necesidad de comenzar de nuevo. Esto los hace extremadamente eficientes en el momento de atacar o ser atacados. Y aquí también quiero otro, ¿cómo se dice? Otra pausa, perdonen. Otra pausa para decir que en el libro de Flota Oscura de Len Kasten, donde habla también, se me olvidó la idea. Bueno, me olvidó lo que iba a decir. Pero, bueno, ese libro habla mucho de estos temas, ¿no? Bueno, continúo. Ya después me acordaré de lo que iba a decir. Dice, los Borg tienen como objetivo primordial el asimilar, o sea, transformar seres vivos a Borg para mejorar la calidad de vida en el universo y alcanzar su propia perfección a través de la incorporación de las características de las especies asimiladas. Bueno, estamos siendo testigos de que el ascenso a la quinta dimensión tiene como objetivo cambiar nuestro ADN para que este sea un ADN de silicio. ¿Entienden? Un ADN de silicio, se está cambiando el ADN a el de silicio y esto va a cambiar toda la estructura humana, todo el genoma humano, pero obviamente estos Illuminatus satánicos y alienígenas negativos pretenden parar ese proceso y al contrario, nuestro ADN no dejar que se cristalice, que llegue a ser un ADN de silicio y transformarlo en un ADN prácticamente robótico con nuestro templo del cuerpo invadido por chips y nanotecnología y mediante esa nanotecnología que al principio van a ofrecer como una panacea para que el nuevo ser humano de la raza superior se levante, sea realmente un esclavo Borg, el cual ya han tenido este programa con éxito implementado a los esclavos de otras galaxias. En México, en el mundo, estamos atravesando esa guerra, ese proceso y nuestra esclavitud o nuestra supervivencia dependerá del comportamiento humano en el gran experimento social de si el humano es capaz de convivir con sus otros congéneres o si es estúpido y nada más es violento. Y este experimento, tengo entendido, gracias a la contactada Yenalilia Starr, que dio hace poco una entrevista con Michael Sala, habla de que este experimento está en juego en estos momentos y las razas positivas alienígenas están fijándose en el resultado del experimento y a juzgar por los torpes y trogloditas racistas norteamericanos que abundan en los Estados Unidos, pues el experimento de división está siendo exitoso, el experimento religioso está siendo exitoso en un gran porcentaje porque gran parte de la población apoya estas divisiones y el ser humano como especie no puede unificarse en torno a un bien mayor y nada más se la lleva ahí haciendo peleas como niño torpe. Y eso es ese es el experimento básicamente. Si no sobrevivimos a estas trampas de la división social humana, pues los seres que nos vienen a ayudar nos van a dejar solos a merced de los Borg, a merced de los planes que tienen preparados razas extraterrestres negativas, pero afortunadamente dentro de esta fórmula vienen también el ascenso dimensional que tampoco se puede detener tan fácilmente. Por eso estamos en una guerra espiritual y de ascensión peleando contra lo peor de la raza humana porque los que se van a liberar pueden verse arrastrados por la oleada negativa y pues prácticamente sufrir el fin de ser el cataclismo que aquí estoy leyendo. Bueno, espero que me esté dando a entender. Dice, los Borg, bueno, ya leí eso, dice,
Con este fin, viajan por la galaxia asimilando otras especies y su tecnología, forzando a los individuos capturados a unirse contra su voluntad al control de la colmena, inyectándoles nanosondas. Suena interesante esto de las inyecciones de nanosondas, que transforman partes de su cuerpo en partes mecánicas o sintéticas. ¿Dónde he escuchado esto antes? No, 2022, no, 2022. Este es generalmente su método de reproducción, siendo su aparato reproductivo unos tubos inyectores que salen de sus manos. El nombre Borg es una contracción de cyborg, una combinación de organismo biológico con partes cibernéticas o robóticas. El primer contacto formal de la Federación con el colectivo Borg ocurre por interferencia de Q, un ser casi omnipotente, o sea, un personaje de Star Trek La Nueva Generación. Q transporta al Enterprise D al sistema J-25, en el cuadrante Delta, el cuadrante original de los Borg. El tiempo suficiente para exponerlos al colectivo. Tiempo después de este encuentro, los Borg envían una de sus naves cúbicas, que es el principal medio de transporte, de ataque y de conquista. Qué casualidad, ¿no? Bueno, es una casualidad porque también los reptilianos viajaban en naves cúbicas y de forma de cigarro, o sea, cilíndricas y cúbicas, ¿no? Esto también viene en el nuevo libro del Nuevo Orden Mundial Alien, por lo que el director Gene Roddenberry sabía cosas. Pues estamos hablando que era un masón grado 33. Y quiero aclarar aquí que este masón grado 33 no fue después, él se lo guardaba mucho en secreto. O sea, no había información de que Gene Roddenberry fuera masón grado 33, ni más ni menos, ¿no? Pero los masones en su página de internet del rito escocés antiguo y aceptado, un youtuber de la conspiración, pues tenía que serlo, dio con la información de que los mismos masones pusieron que el tipo era un masón grado 33, o sea, ellos los pusieron pensando que no iba a causar olas, porque pues todos están bien dormidos, ¿no? Pero no, lo retomó un youtuber de la conspiración norteamericano, que es donde obtuve la información de esto, y creo que venía en un foro tipo Reddit, algo así, en un video en vivo, pero los mismos masones lo pusieron como... Por eso me decidí a hacer este directo. Si no hubiera tenido la afiliación masónica del tipo, hubiera sido más difícil asimilar esta información y compactarla con la realidad. Pero de todas maneras es muy real todo lo que viene aquí. Es lo que denuncia Len Kasten en su libro de Flota Oscura. Dice, tiempo después de este encuentro, bueno, envían esta nave de ataque hacia la Tierra para su asimilación. En este proceso, conocido como la Batalla de Wolf 359, es capturado el capitán Picard por parte de los Borg, para que su conocimiento de los métodos defensivos y procedimientos de la flota estelar pase al colectivo, siendo transformado en un Borg llamado Locutus. Alrededor de 200 años antes, ya habían tenido un primer contacto con los humanos, remanentes del ataque Borg al primer cohete Warp en 2063, mediante viaje en el tiempo y detenidos por la tripulación de Picard, que quedaron sepultados en el Ártico. El Enterprise NX-01, comandado entonces por el capitán Archer, pudo destruir a los 29 que conocían la existencia de la Tierra. Durante varios siglos, los Borg han perfeccionado constantemente su inmenso colectivo, viajando por la galaxia y conquistando, asimilando y destruyendo incontables culturas y planetas enteros. Su extraño y ambicioso objetivo es la mejora continua de su especie a través de la asimilación de la tecnología, conocimientos y habilidades de otras especies que consideran que pueden ser útiles para su propósito, no la acumulación de riquezas o poder político, como sucede con otras especies. Increíblemente poderosos, estos cyborgs, dotados de la capacidad de asimilar esas civilizaciones y sus tecnologías, se han ido haciendo más poderosos, extensos y mortíferos con cada conquista. Ya me acordé de la idea que no me había acordado, que había dicho Len Kasten en su libro de Flota Oscura. Len Kasten había dicho que hay planetas enteros que no hay vivos ahí, no hay seres humanos vivos, no hay humanoides vivos, no hay alienígenas vivos,
y que las puras máquinas de inteligencia artificial que los reptoides y otros extraterrestres negativos dejaron trabajando en automático, están generándole recursos y están generándole beneficios, porque lo único que hacen es ir a esos planetas y recolectar los beneficios que las máquinas de la IA ya se autorregulan esos planetas. ¿Me entienden? O sea, que hay planetas que nada más que fueron y metieron máquinas de inteligencia artificial, y estas máquinas tienen capacidades de defensa por si otro las quiere atacar o asimilar. Tienen ejércitos ahí de cyborgs que están trabajando la tierra, que están trabajando las minas, pero todo está hecho bajo una IA que es regulada por otra gigantesca computadora, y esto nada más los reptoides u otras razas viajan y obtienen los beneficios ya hechos por todas estas inteligencias artificiales, ¿no? Y hay planetas gigantes, más grandes que la Tierra, que trabajan de esa manera a través de la galaxia. Eso es lo que dice Len Kasten en su libro de Flota Oscura. Continúo, dice: en Star Trek Voyager, gran parte de su viaje lo realizan estando en territorio Borg, o cercano a este, manteniéndolos en constante peligro. Un Borg llamado 7D9 se une a la tripulación de la USS Voyager, logrando un considerable proceso de reindividualización. Se especula que 7D9 fue probablemente uno de los primeros humanos asimilados por los Borg. En el último episodio de esa serie, la capitana Janeway del futuro infecta a la reina Borg con un virus de gripe que la destruye junto con su uniplexo que la Voyager usa para regresar al cuadrante alfa. En el año 2372, los Borg tratan de invadir la Tierra, pero las fuerzas de defensa terrestre, apoyadas por el Enterprise E, comandado por el capitán Picard, impiden sus planes. Los drones Borg. Dice: la mayor parte de la sociedad Borg está compuesta por drones, individuos siempre humanoides de diferentes especies que se dedican a realizar trabajos con el fin de servir al colectivo. En inglés, la palabra drone significa zángano. Irónico, ya que los zánganos en la sociedad de las abejas son siempre machos y no realizan ningún trabajo, excepto el de reproducirse con la abeja reina. Cuando un individuo es asimilado y convertido en un dron, su fisiología e inteligencia son incrementadas artificialmente, gracias a unos implantes cibernéticos que cubren casi todo su cuerpo. La naturaleza de los implantes determina la labor a la que se dedica un Borg, como el de dron táctico o médico. Los Borg asimilan los cuerpos y la tecnología de las diversas razas que encuentran en su camino, añadiéndolas al conocimiento del colectivo, el cual se incrementa cada vez que una raza o una nueva tecnología es asimilada. Es así como poseen sistemas de armas y propulsión muy avanzados. Aquellas razas que ellos consideran que no son dignas de asimilar, ya sea porque son compatibles o inferiores, son destruidas. Los componentes mecánicos Borg se comportan como sus símiles orgánicos, se regeneran y autorreparan. La manera de asimilar a un organismo biológico es inyectándoles nanosondas que dentro del cuerpo del nuevo huésped se van multiplicando y creando componentes mecánicos y electrónicos que unen al individuo con el colectivo. Una vez establecida la comunicación inicial con el colectivo, el huésped pierde su individualidad y asume las tareas específicas que se le asignen. Es común que partes biológicas como brazos, ojos, piernas u otros órganos sean amputados y reemplazados por componentes cibernéticos. También son capaces de establecer interfaces con computadoras o sistemas internos de naves, siendo capaces de modificarlos y mejorarlos, tomando el conocimiento para el colectivo. Somos los Borg, ustedes serán asimilados, resistirse es inútil. Somos los Borg, bajen sus escudos y rindan sus naves. Sumaremos sus características biológicas y tecnológicas a las nuestras. Su cultura se adaptará para servirnos. La resistencia es inútil. Se volverán uno con los Borg. Bueno, aquí fin de la trama de la agenda Borg, o de lo que trata la serie o la extensión de la serie de Star Trek de los Borg de Gene Roddenberry, el cual es un masón grado 33.
Vamos a pasar a la información del youtuber estadounidense que les comento para hacer un análisis de lo que él dice, ¿no? Y esto lo traduje de su video. Dice: ¿cuántos dispositivos se hicieron realidad desde 1968 de la serie de Star Trek hasta la fecha? Fue muy divertido revisarlos todos. Surgió cuando no supe de nadie con pistolas tasers ni tricorders. El Dr. Bones tenía el tricorder y tenemos armas de energía dirigida, los láseres que usan cuando disparan en la Tierra y otros lugares. ¿Qué hay de los televisores de pantalla plana, los androides, clonación, comida y pastillas verdes de Soylent? ¿Recuerdan a la compañía Soylent en el artículo del New York Times que publica comida y pastillas verdes? Cúpulas Tesla. ¿Recuerdan que pusieron las cúpulas Tesla para controlar los campos de energía en la serie? ¿Qué hay del control de la mina Vulcan MK Ultra? Y luego tenemos la unidad de diagnóstico médico que es el tricorder. Puertas automáticas, manipulación del clima. ¿Qué hay de los dispositivos de tortura sin contacto que Jim apagó? ¿Qué hay del replicador, la impresión en 3D, las tablets con pantalla táctil? ¿Qué hay de este que expone a los dioses entrando en los programas que lloran por Odonis? ¿Qué hay de las vacunas, amigos, y Google Glass? Me refiero a todo esto. Está en todo. Quiero decir que todo era programación predictiva. Estamos mirando hacia atrás. Tengo una copia correcta en 1966 cuando comenzó Star Trek, no en el 68. Pero aquí puedes ver el teléfono celular, los teléfonos plegables, las tablets, los televisores de pantalla plana, los Google Glass que intentaron lanzar. Por cierto, no pudieron lanzarlo. Pero nos han preparado para todas estas películas del futuro, con el OCS por todas partes, como sabemos. También hay mucho simbolismo en eso. Y luego, al ver las otras películas, ves las Google Glass y las agujas. Mis informes de pedidos los llenaré con ellos. Retirada total de coches sin conductor. ¿Qué vamos a conseguir? Coches automatizados también. La serie Star Trek 2001, Odisea del Espacio, Kubrick por todas partes, ya saben, Blade Runner 2049. Tiene los colectores solares en la Tierra que vienen del Wi-Fi. Vendrá del espacio a los coches de carreras, a los coches eléctricos, a los coches movidos por hidrógeno. Elon Musk ya ha dicho que operará el 5G desde plataformas espaciales de gran altitud. Todo esto es programación predictiva de muchas maneras. Pero lo que encontré en el estado es que nos están preparando y están usando películas como la de Isaac Asimov y usan algunos escritores de ciencia ficción para crear historias futuras para la NASA y para todos los demás. Algo que no es una agencia espacial. Lo último que quiero aclarar es cuántos de ustedes sabían que Gene Roddenberry, el creador de la saga de Star Trek de 1966, yo dije que de los 80, estábamos hablando de que era 1966, era masón grado 33. ¡Qué sorpresa, dado todo lo que sabemos mirando al futuro! Era masón del rito escocés y era del grado 33. Esta información viene de los sitios web de los masones mismos. Así es como saben que les encanta celebrar a sus hombres y contarles lo que está pasando. Por eso Scotty es un comunicador masónico capitalista de Spock con forma de pirámide y gesto de la mano en B, símbolos masónicos. Ustedes recuerdan, ¿no?, que en la saga de Star Trek el símbolo donde se saludan es este, ¿no? Símbolo de la pirámide. Pero yo pienso que este es el símbolo de la B de Vulcano, la B de Vulcano. La B de Vulcano, pues hemos analizado en este canal la simbología de la B de Vulcano, que era donde se sacrificaban en la antigua Roma, en la antigua Grecia, pues en las épocas grecorromanas, al dios Vulcano y se les arrojaba ahí a la lava ardiendo y se hacían sacrificios a Vulcano. Y de hecho también esta serie de The Voice, que en inglés es como estos concursos de canto, hay una V gigantesca que es la inicial de The Voice. Y este símbolo de la V prácticamente está en todas partes, al igual que la simbología masónica del grado 33, ¿no?, del número 33 que ponen constantemente en las películas. Vamos a continuar. Dice: bien, pequeño Star Trek, la información para todos tus triquis y ver este nuevo mundo con otros ojos nos da un significado completamente nuevo. Bueno, triquis es el nombre en estadounidense, o en gringo diría, que se le llama a los fanáticos de Star Trek, ¿no? Le dicen los triquis. Espero que esto les ayude un poco.
Paz y recuerden amarse los unos a los otros, pero nunca se sometan, obedezcan ni se conformen. Y quienes estén familiarizados con la tecnología conocen esta película de los 80 llamada Ellos Viven con Rodney Piper. Bueno, dirigida por John Carpenter, creo, ¿no? No recuerdo si la dirigió John Carpenter, creo que sí. Véanla, está en YouTube, Ellos Viven, ¿no? Algo así como ¿quién va a ver esto? Bueno, es una verdad reveladora o una película que deben de ver para entender cómo funciona la mensajería subliminal y cómo la han estado usando durante mucho tiempo. Así que esto es programación predictiva de mensajería subliminal. La hemos estado viendo cada vez más, nos estamos dando cuenta, pero ahora vemos lo que están haciendo. Tenemos ojos para ver y oídos para oír. Ya no pueden mantener esos hechizos sobre nosotros. Pero somos nosotros quienes debemos dejar el goteo para escapar de la programación. Apaguen la televisión y cuéntenle a todo el mundo sus visiones. Ser el cambio que deseas ver no es solo una idea, es una acción. El cambio se logra mediante la acción. Youtuber gringo desconocido, porque no venía el nombre, pero pues lo saqué de ahí de un foro raro, mientras estaba buscando información sobre la afiliación masónica de Gene Roddenberry, el autor de Star Trek, y vaya que lo encontré con este impresionante investigador, que pues, es lo que ya viene diciendo Len Kasten en sus libros, de Nuevo Orden Mundial Alien, de Flota Oscura. H.G. Wells era otro de programación predictiva. Stanley Kubrick sabía lo que se venía. Las series de Netflix, ¿cómo se llama esta serie de Netflix? Black Mirror. El director de Black Mirror es alguien que trabajó dentro de estas agencias de tecnología. Este tipo dice que eso no es una casualidad, que esto no le surgió en su cabeza. Esto es lo que está viendo que se viene en el futuro y lo está mostrando al mundo. Y le dan la libertad para hacerlo porque la mayoría de las personas no le toma mucha importancia. Y además pues es exitosa y se ve. Todo esto es real, la agenda Borg es real, las inyecciones de nanosondas que otros piensan que es grafeno, y eso yo concuerdo con esos que piensan eso, ¿no? Todo eso es para asimilar el ADN humano, ralentizarlo, bajarle la vibración y mantenerlo en un estado de que no ascienda a ser y cambie mediante el ascenso dimensional a silicio. Y la teoría del centésimo mono, de la que habla David Icke en su excelente libro de Hijos de la Matrix, o perdón, de Soy Yo, Soy Libre, pues no se haga realidad. Porque esta teoría del centésimo mono habla de que si una especie logra el cambio o el salto cuántico de cambiar su genoma, otros la van a seguir por antonomasia. Entonces esto es lo que se debe de estar escuchando, ¿no? Estar atentos a lo que está pasando, pero todo esto también tiene un catalizador, que este ascenso se va a dar cuando la vibración del espíritu humano continúe ascendiendo y no haya tanta división entre la misma especie, que es una especie unificada, madura, capaz de respetarse los unos a los otros, capaz de no caer en divisionismos, porque ese es el plan cósmico que están prácticamente observando de cómo se desarrolla. Y un gran patio de recreo para ver este plan cósmico en marcha son los Estados Unidos contemporáneos, donde el experimento que según Bill Cooper se puso en marcha, el del ojo que todo lo ve, es ese precisamente, y ahí estamos viendo que se concentra la gran mayoría de los ataques, y han tenido un problema de división racial, religiosa, política, en todos los sentidos, y parece ser que no están siendo exitosos en superarlos. Y bueno, lo siento porque estos tipos pues, nos atrasan a todo el mundo. Entonces ese es el problema que a veces surge, y obviamente los Illuminati trabajan para mantener estas divisiones y estos odios exacerbados, junto con los odios en Oriente Medio, y todo esto pues es parte del éxito que tienen los satánicos en seguir dividiendo a la raza humana. Ahora bien, afortunadamente sí hay una repulsa al genocidio en Gaza a nivel global, y los seres humanos están diciendo no queremos guerra, no queremos bombas, no queremos genocidio, y esto también sube la vibración del planeta, el rechazar a los estados paria que son hegemónicos en el concierto internacional, dando una repulsa uniforme alrededor del planeta, como lo son las protestas que queremos que redunden en un prácticamente rechazo a este tipo de políticas. Porque si más personas se unen a la locura de apoyar al régimen sionista, pues ese experimento de Illuminati pues obviamente va a avanzar, sacrificándonos a todos, bajando la vibración y sometiéndonos aún más a la oscuridad de la tercera dimensión. Esto también se puede ver en la Argentina contemporánea.
no quiero yo politizar mucho esto porque luego los argentinos son muy susceptibles, quieren mucho los que están en favor de su presidente, pues quieren mucho a ese presidente y luego a mí me insultan porque pues les digo la verdad, he venido la verdad, diciendo la verdad de ese tipo desde antes de la campaña, yo sabía lo que iba yo por ser de izquierda. Los jóvenes en Argentina hoy no están politizados, son jóvenes que no saben qué ha pasado en su propio país, y esto me he dado cuenta yo por sus opiniones, que no saben ni siquiera la historia del 2001, cuando Néstor Kirchner pagó la deuda y mandó al Fondo Monetario Internacional por un tubo, y ahora lo vuelven a poner bueno, es todo un tema político que no me voy a meter. Lo que quiero decir es que al abrazar a ese loco odiador y divisionista, están abrazando un experimento negativo que va a redundar que ustedes se vayan junto con el loco y su liderazgo psicópata a un escalafón menos de la evolución humana. Y esto la Argentina lo abrazó a las ideas de ese tipo por X o Y, ya sea porque el partido anterior sabemos que no lo hizo bien, pero el fanatismo que llegó a producir esta persona ha bajado la vibración argentina y prácticamente lo que está obteniendo ahora la Argentina es pues estas políticas de bajada de vibración, y esto también se puede ver en muchas, no nada más en el plano local, doméstico, sino también obviamente en Oriente Medio, donde la división religiosa es bastante fuerte, ¿no? Y no nada más me refiero a rechazar el sionismo, sino también el fanatismo en favor de los musulmanes, ¿no? Sobre todo los que apoyan la ley Sharia. Los que apoyan la ley Sharia son fanáticos, fundamentalistas, imanes que lavan el cerebro a su gente. No todos, estoy hablando que la gran mayoría no lo es, Estoy hablando que la gran mayoría no lo es. Si no, ya hubieran arrasado con Israel hace mucho, hubieran mandado intifada tras intifada. Son muy maduros la mayoría de los musulmanes, pero hay estos escollos o estos, digamos, rubros, núcleos que sí se alimentan de este odio y que tienen ese fanatismo a flor de piel, y esto es lo que lleva a los divisionismos humanos y lo cual los hace descender en el escalafón evolutivo. Espero que me esté dando a entender. Es es muy complejo lo que se dice aquí, y el plan extraterrestre para ver si ascendemos o nos sometemos es también bastante militar, digámoslo así. Son muy justos con lo que el ser humano, si lo ven que sigue por ese camino, la ayuda no va a venir, aunque haya bastante ayuda viniendo por la información filtrándose a nuestro ADN y hacer que recordemos nuestras memorias en el espacio cósmico del cual venimos. Pero, pues esto, saben que no les queda mucho tiempo también, pero las almas oscuras también pueden arrastrar a las positivas. Y esto, desafortunadamente, es una constante en este mundo. Entonces, cada quien debe vibrar alto y cada quien debe hacerse responsable de su yo, y haciéndose responsable de su yo y vibrando alto es como se puede ser parte del polo positivo de este experimento, el cual, si fracasa, pues estaremos entrando al plan de la agenda Borg y de ahí difícilmente saldremos. Amigos, pues este es lo que voy a ensanchar más esta información en otro directo que tengo preparado para que vean cómo está haciendo este plan, este experimento con la información de Yelalia Star. Ahora sí, amigos, ahora me despido leyendo sus comentarios tan pertinentes y tan amables. Dice aquí Alexis Medina, sí, es de John Carpenter la película. Sí, claro, de John Carpenter, un gran director. Recuerdo la película de Rescate en el Barrio Chino, una gran película, se la recomiendo. Les recomiendo la película de El Príncipe de las Tinieblas, otra gran película, esa es de horror de John Carpenter, creo que sale el cantante Alice Cooper. También de John Carpenter era la de, bueno, ahí hay varias que tienen, ¿no? Un gran director. Dice aquí Anaid Jurado, muy interesante información, gracias Marco, gracias a ti Anaid por estar. Ana dice, ¿ya viste la película? Dice Ana, la misma Anaid, dice, a ver, Ready Player One es del 2018. No la he visto, me suena, pero no la he visto, la voy a observar cuando tenga el tiempo. Lucía Castillo, es del ojo que todo lo ve. Buena verdad, buenas noches Marco. Desconocen y conexión, transformación. Dice, desconexión y conexión, transformación, Lucía Castillo, claro que sí, concuerdo contigo. Claudia Infante, gracias, cuídate. No, gracias a ti Claudia por estar desde siempre.
Y agradezco como siempre a mis colegas los patrocinadores que con su apoyo seguimos pues obteniendo beneficios fuera de las plataformas que nos shadowbanean y nos censuran, y siempre se agradece la aportación que hacen los patrocinadores. Saludos especial para esos patrocinadores que están en la plataforma. Recuerden, si se quieren unir a apoyar desinteresadamente el proyecto, es Fritz Springmeier en español, Patreon, ¿no? Diagonal Patreon, Fritz Springmeier. Pueden entrar desde $1 al mes, ¿no? Y les agradecería bastante. Y serían parte de esta resistencia comunicacional, porque somos personas pacíficas. Simplemente nuestra arma es la verdad y la desconexión política con cualquier cuestión. Somos ciudadanos como ustedes todos y somos colegas de estos temas, ¿no? Que a veces hay discusiones, sí, pero somos un equipo integrado que está viendo somos como lo definió Kerr Baker en el aspecto de la deconstrucción Illuminati, lo definió como que hay muchísimos grupos a nivel mundial que comunicacionalmente están en o sea, no hay una unión, pero cada quien con sus diferentes armas ayuda a que sus propios grupos crezcan y la información se esparza, combatiendo a las narrativas. Por eso los sionistas están pues prácticamente queriendo controlar TikTok. O sea, acaban de comprar TikTok, ByteDance se quedó con el 20% y TikTok va a ser una maquinaria de tripulación de la mente juvenil, y toda esta manipulación de la mente juvenil pues va a tratar de que las nuevas generaciones estén más desconectadas de todo esto que está ocurriendo y que es una verdad a puños. Entonces, estos subgrupos de información, aunque sean pequeños y sean marginales, por así decirlo, de separados, y al ser muchos, esto crea una red de resistencia, y nosotros no somos parte de una pequeña red de resistencia de hace mucho tiempo. Y todas estas redes separadas de resistencia crean hoyos y escollos en la matrix del mal. Y esto lo explica Kerr Baker en su libro Deconstruyendo a los Illuminati, y es por eso que las instituciones globalistas han perecido durante todo este tiempo y el orden multipolar ha podido ascender. En Latinoamérica hay un cierto viraje hacia las izquierdas nacionalistas, hablando ya en términos políticos. Luego, pues, cuando se politiza la cuestión, surgen susceptibilidades, pero esta es la realidad. La doctrina Monroe no le funcionó a América Latina y estamos bastante enojados con todo esto de la doctrina Monroe. Bueno, los que son de izquierda, ¿no? Ahí otra vez. Es un tema muy polémico la política, porque luego se enojan, pero bueno. Dice aquí: oye, ¿es cierto lo que dice William Criado sobre que todo es control reptil? Gran parte sí, pero no todo. Hay muchas razas participando en el plan mundial. Y hay reptilianos incluso que son buenos, ¿eh? O sea, hay como todo. La raza humana, hay raza humana buena y raza humana mala. Y he visto testimonios de reptilianos que son, a pesar de estar dentro de un sistema donde les exigen sangre y les exigen violencia y les exigen ser fuertes, hay reptilianos que son buenos y han tenido gestos amables con la raza humana en las peores de las situaciones. Pero pues, no tienen alma, esa es la realidad. No tienen alma, no poseen alma. Pueden vivir 500 años, pero no trascienden, y es por eso que necesitan el alma humana. Dulce Concepción Patricia Palacios: luego me explicas cómo tomarlo, porfis, para seguirlo al pie de la letra. Ah, sí, porque le vendí un tratamiento a mi buena amiga Dulce de un kit, ¿verdad, Dulce? De Moronel y otros productos que vendemos. Ya te diré, Dulce, un abrazo para ti, especial, de cómo tomarlo, ¿no? Pero sí, vayan a moronelmexico.com los que son mexicanos y pidan su kit. Tenemos para todo: diabetes, cáncer, hipertensión, subir las defensas, prevención, hígado, riñones, próstata, tiroides, todo, y son naturales los tratamientos, no hay ningún problema. moronelmexico.com, pueden comprar su kit pedido directamente. Amigos, ahora sí me despido, que pasen una excelente noche, un abrazo para todos ustedes. Seguiremos aumentando esta información en el siguiente directo y posteriormente pasaremos al directo de Flota Oscura, de Nuevo Orden Mundial Alien, capítulo 2 de Lancaster. Que pasen una excelente noche.